Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Saben, yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que ha pasado en algunos momentos por unos momentos un poco vergonzosos en su vida. Cuando está de repente con gente, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, y uno de repente hace unas cosas que dice, Dios mío, ¿por qué me permitiste pasar semejante vergüenza? Y a mí me pasó, ¿verdad? Que en la universidad, los que estudiaron en la Universidad de Carabobo saben a lo que me refiero, pero en la universidad donde yo fui también sucedía lo mismo, ¿verdad? Si tú entrabas al comedor de la universidad, ¿verdad? Y tú hacías un mínimo ruido de que se te cayó algo, tenedor, un cuchillo, un pedazo de papa, algún ruido. Ahí había normalmente un montón de gente hablando, pero lo que se escuchaba era la gente hablando. No podía haber ningún tipo de ruido de eso, porque de una vez la gente te gritaba todo al mismo tiempo. Era horrible, ¿verdad? Y si uno estaba nuevo en serio, pues pasabas mucha vergüenza, porque todo el mundo sabía que estabas apenas llegando y que eras totalmente ajeno a esa experiencia, ¿no? Y yo vengo en uno de mis primeros días en la universidad y mi mamá me manda mi viandita, pues como un tipo normal, ¿verdad? Mi viandita, ¿verdad? Con su cosa, ya, ok, preparado para la vida y el éxito. Y yo en mi viandita tenía mi comidita y yo voy haciendo mi cola para pasar por el microondas, meto su cuestión en el microondas, espero ahí y yo estoy tratando de leer el ambiente. Viendo a ver, tú sabes, quién es el macho alfa aquí, quién es el grupo de los populares, quiénes son los que, ¿sabes?, no son tan populares. Y entonces, bueno, tratar de evitarlos al principio. Ya después cuando yo sea popular me uno a ellos. Pero, oye, tratando de, ¿sabes?, adaptarme a la situación. Y entonces, bueno, yo caliento mi cosa, pero, ¿verdad? Mi mamá me mandaba porque ya no está aquí, ya lo puedo decir. Mi mamá me mandaba para mí, con mi viandita, ¿verdad?, los cubiertos de la abuela. Y entonces esos cubiertos eran de metal, así gordo, grueso, ¿verdad? Y entonces yo llego, ¿verdad?, a mi mesa y trato de sentarme. Yo ya más o menos tenía una idea de que estas cosas podrían pasar, pero yo intenté, oye, con cuidado. Pero cuando yo abro mi viandita, sin querer, mi mano derecha empuja el cubierto de la mesa. Y cae el cubierto de la mesa y suena pi, 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 y todo el mundo en el comedor empezó a gritar ¡nuevo! Oye, vale, tipo recién llegado a la universidad. La experiencia totalmente desagradable y vergonzosa. Obviamente, por mucho tiempo después la gente, mira, llegó el nuevo, mira, ahí está el nuevo. Oye, vale. O sea, qué mal comienzo, ¿verdad? Pero son cosas que pasan y yo creo que así como esa, a usted le debe haber pasado en algún momento algunas situaciones vergonzosas en algunos diferentes contextos de su vida. Yo después entendí por qué la gente llevaba cubiertos de plástico. Y después yo empecé a adoptar esa práctica porque los cubiertos de mi abuela eran muy susceptibles a caerse y hacer un ruido estruendoso. Y yo no quería volver a pasar por la misma circunstancia. Ahora, en la Biblia hay una historia de un personaje que vivió unas experiencias que le causaron mucha vergüenza por mucho tiempo. Y que lo hicieron quizás una persona con muy mala reputación en un momento dado de su vida. Y esta historia es la historia nada más y nada menos del apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar un poco de él porque este personaje siempre me ha inspirado cuando siento quizás que no soy capaz, que no tengo lo necesario, que quizás situaciones de mi pasado condicionan mi futuro. Y cuando Pablo entra en escena, todos lo conocían por ser un asesino y un perseguidor de la iglesia cristiana. En el Hechos capítulo 8, en el verso 1, se encuentra este hombre que formaba parte de la iglesia en sus primeros años, que era Esteban. Y a Esteban lo habían designado como uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y estaban apenas comenzando la iglesia a avanzar después de que Jesús había ascendido al cielo. Y a Esteban lo apedrean. Porque en un momento dado Esteban toma valentía y predica a un montón de gente en el lugar obviamente más hostil de todo, en el concilio de los religiosos de la época. Y toda esa gente agarró unas piedras y empezaron a apedrear a Esteban. Y dice ese pasaje, y yo no lo había notado, que Pablo estaba entre la multitud. Y no solo dice eso, sino dice que aprobó su muerte. Wow. ¿Saben qué? Me parece duro que tú tengas como las vísceras para ver cómo apedrean a alguien hasta morir y tú digas, sí, se lo merecía. Oye, por mucho que se lo merecía, es algo crudo, es algo inhumano ver cómo una persona está siendo asesinada públicamente.
Y Pablo dice este pasaje que estaba entre la multitud y aprobó la muerte de Esteban. O sea que Pablo ya de por sí podemos ver alguna faceta de su vida que no era muy humana. Era un tipo desalmado totalmente. Dice más adelante que Pablo, no obstante, era alguien que no aprobaba a los cristianos, los perseguía. Dice que los sacaba a rastras de su casa y los humillaba y los metía en la cárcel. Entonces no solo el tipo aprobaba ese tipo de prácticas asesinas, ¿no? Sino que él también era una mala persona y perseguía a los cristianos y los sacaba a rastras de su casa. Y esta gente, los primeros cristianos eran judíos, eran sus compatriotas. Y era como si yo me metiera en la casa de un amigo y no, lo saco a rastras. ¿Por qué? Por lo que tú crees, porque no está en línea con lo que yo creo. Y Pablo era un tipo desalmado también en ese sentido. Y era tanto el odio que Pablo sentía en su corazón por los cristianos que le pide permiso a la máxima autoridad religiosa de la época, al sumo sacerdote, para poder ir a otro lugar a perseguir a los cristianos también allá. O sea, no solo lo voy a hacer aquí en Jerusalén, lo quiero hacer en todos lados, lo quiero sacar a rastras de todas las casas, en todas las provincias, en todo Israel. No quiero que esa gente prospere. Y ese era Pablo. Sin embargo, cuando se encuentra de camino a una primera parada donde él iba a comenzar a ejecutar esta tarea, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y dice el relato de este hecho, en Hechos capítulo 9, que de camino a Damasco se le presenta una luz del cielo como un relámpago que inunda todo alrededor y Saulo se cae del caballo, porque en ese momento se llamaba Saulo. Y ya les voy a dar un detalle interesante de ese tema. Y era nada más y nada menos que Jesús resucitado que se le presenta en el camino y le dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque es una de esas frases que tú ves en una película y le debe haber partido el corazón en dos cuando la escuchó. Le dice Jesús, Saulo, Saulo. Y cuando lo dice dos veces es porque quería captar la atención de la persona y porque había amor en el corazón del que se lo estaba diciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino que el tipo debe haber dicho, porque él reconoció que era Dios que le estaba hablando. Y Pablo debe haber dicho, fallé. En algún momento fallé. Y un hecho curioso bíblico es que el cambio de nombre de Saulo a Pablo no se registra quién se lo hizo. No se sabe quién le cambió el nombre. Simplemente en Hechos capítulo 13, verso 9 en adelante, todos en la iglesia lo empiezan a conocer como Pablo. Y yo pensando en mi humanidad, yo decía, si tú te conviertes a Jesús y ahora te conviertes en un predicador conocido de la época, pero tienes esa mala reputación de que en todo lugar que llegas van a pensar en ti como el asesino, el perseguidor, quizá vale la pena cambiarme el nombre, porque cuando manden una carta a decir, Saulo viene, no, si Saulo viene yo no voy. Yo sé lo que ese tipo viene a hacer para acá, eso es una mentira que se viene a predicar, que eso viene a matar a todos. Quizás por la misma reputación de Pablo le cambiaron el nombre o se cambió el nombre en algún momento. Lo cierto es que no sabemos quién le cambió el nombre. Porque lo importante no es quién le cambió el nombre, lo importante es quién le cambió la vida. Eso es lo importante de este pasaje. Eso es lo importante de la historia de Pablo. No es quién le cambió el nombre, es quien le cambió la vida. Y ese alguien obviamente fue Jesús. Y en este encuentro con Jesús, la vida de Pablo da un giro de 180 grados. Pablo pasa a ser el perseguidor de la iglesia, el asesino, el que sacaba a rastras a gente de sus casas, a ser el apóstol de la gracia. Cambio de trama y de identidad profundo, de verdad. Y la influencia de Pablo en el avance del evangelio, en el avance de la iglesia, no se puede subestimar. Pablo escribe 13 o 14, dependiendo de qué escuela usted es, de 27 libros del Nuevo Testamento. Dice unos cálculos de ChatGPT que 25% de las palabras del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Y yo confío en la inteligencia artificial porque yo no me voy a poner a contarlas. Y Dios decide usar a ese tipo, despiadado, desalmado, con una mala reputación, con un pasado oscuro que le hizo tanto daño a la iglesia, como un ejemplo del poder de la gracia de Dios. Pablo mismo confiesa sentirse avergonzado de su pasado. Y en 1 Corintios, que es una de las cartas que él escribe, en el capítulo 15, verso 9 al 11, dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Porque Pablo pensaba en su pasado y decía, oye, toda esta gente caminó con Jesús.
Toda esta gente estuvo cara a cara con él durante 3 años en su ministerio, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer muchas cosas. Yo soy el último de la lista y aparte el menos merecedor de ese título. Yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. O sea, le estaba claro de lo que había hecho. Sin embargo, y a mí me encantan los sin embargos de la Biblia. A mí me encanta cuando en la Biblia hay un pero Dios o un sin embargo, porque implica que hay un cambio en la narrativa, implica que hay un cambio en la historia, implica que va a suceder algo que va a poner todo lo anterior en tela de juicio y va a haber una transformación. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Wow. Pablo estaba consciente que tenía un pasado vergonzoso. Pablo estaba consciente que tenía una mala reputación. Pablo estaba consciente que había vivido una parte de su vida en dirección contraria a lo que Dios quería hacer en él y a través de él. Pero él no permitió que su pasado se convirtiera en su tumba. Él tomó su pasado y lo usó como una plataforma y Dios le dio la gracia necesaria para que todo ese pasado que le daba una mala reputación y que le causó vergüenza se convirtiera en su plataforma de mayor influencia para que otros conocieran la gracia que él un día conoció. Y yo titulé este mensaje: tu pasado, tu plataforma. Porque sabes, tú y yo podemos, al igual que Pablo, tener muchas veces muchas razones para estar avergonzados. Y Pablo, seguro su pasado estaba lejos de hacerlo sentir orgulloso. Seguramente cuando él llegaba a una sinagoga o a un grupo de gente y decían: ¿quién eres tú? No, yo soy Pablo. Y de repente alguien murmuraba: ese es Saulo. Yo estoy seguro que otra vez vienen los comentarios, viene la murmuración, viene la gente hablando mal de mí. Sin embargo, por medio de su gracia, Dios logró darle a Pablo una plataforma, una influencia mucho mayor incluso a la que tuvo en su vida anterior. Y fue incluso mucho mayor su influencia que la de muchos apóstoles que caminaron con Jesús. Y a mí eso me confronta porque Dios usó al menos probable, al menos calificado para hacer lo más grande que él iba a hacer en esa época, para hacer la mayor parte del trabajo, porque el mundo gentil que no era judío es la mayoría. Y Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces Dios usó al menos calificado. Dios usó al que peor pasado tenía para hacer la mayor parte del trabajo. Me encanta. No sé si te está hablando de eso ya, pero yo tengo una palabra para ti hoy, tranquilo. Y para que no quedara dudas del poder que Dios tiene de transformar un pasado desastroso en un testimonio de su gracia, usó a Pablo. Porque si tú tomas un asesino, si tú tomas una persona con semejante mala reputación, si tú tomas una persona como Pablo con un pasado tan vergonzoso y haces de él un ejemplo y lo conviertes en uno de los principales exponentes y predicadores de la época, tiene que haber poder en el que hizo eso. Porque no cualquiera cambia una mentalidad así, no cualquiera hace algo así. Y es el poder de la gracia de Dios el que tiene la capacidad de transformar a una persona con un pasado desastroso en un testimonio que sirva para que otros conozcan lo mismo que Pablo conoció. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos avergonzado de nuestro pasado? ¿Cuántas veces se te ha caído el tenedor como a mí? ¿Cuántas veces has hecho cosas? ¿Cuántas veces has tomado decisiones? ¿Cuántas veces has tenido relaciones con algunas personas? ¿Cuántas veces has actuado de maneras que no te enorgullecen? ¿Cuántas veces has herido y cuántas veces te han herido a ti quizás? ¿Cuántos traumas, cuántas situaciones de dolor? ¿Cuántas personas te han hecho daño o tú le has hecho daño a ellos? Y cuando hemos vivido un pasado difícil, muchas veces podemos pensar que nuestro pasado es tan trágico, tan oscuro, tan doloroso y ha dejado heridas tan profundas que quizás nuestro futuro se va a ver más o menos igual.
Y tenemos poca esperanza de que las cosas van a ser diferentes porque mira mi reputación, mira mi pasado, mira lo mucho que he sufrido, mira cómo se ha herido mi credibilidad frente a otras personas. Es peor aún cuando todo el mundo sabe lo que has vivido, porque todos saben lo que has pasado y entonces la gente te juzga, te critica, te opina. Ah, es que yo sabía que eso ya venía, es que yo me imaginé que eso iba a pasar. Pero ¿sabes algo? Los desaciertos de nuestro pasado nos pueden hacer muchas veces sentir condenados a que no tenemos una vida mejor por delante. Podemos pensar que es demasiado costoso el error, es demasiado doloroso, demasiado público, demasiado grave. Sin embargo, la gracia de Dios, la misma gracia que tuvo el poder de transformar la vida de un asesino, de alguien con tan mala reputación y con un pasado tan vergonzoso, esa misma gracia opera y está disponible para ti, para que tu pasado doloroso, vergonzoso, traumático se pueda convertir en tu mayor plataforma para que otros puedan conocer el amor y la gracia de Dios en su vida, porque si Dios lo hizo por ti, lo puede hacer por ellos también en el nombre de Jesús. El enemigo puede creer muchas veces y puede hacernos creer que siempre vamos a caer en lo mismo, que siempre vamos a volver al modo predeterminado, que no vale la pena intentarlo de nuevo, porque con un pasado así, ¿quién va a tener un futuro mejor? Pero esa misma gracia que Pablo experimentó en su vida cuando tuvo ese encuentro con Jesús, tiene el poder de convertir tu pasado, no en tu mayor pena, no en tu mayor vergüenza, sino en tu más grande plataforma para que puedas alcanzar a otros con su mensaje. Pablo dice en el verso 10 del pasaje que leímos: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a Dios. Derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Porque cuando la gracia de Dios obra en nuestras vidas, no quedamos igual. No hay manera de que volvamos a ser los mismos. No hay manera de que volvamos a repetir muchas veces los errores de antes, porque ahora entendemos que hay alguien que nos ama, que hay alguien que está con nosotros, que hay alguien que murió en una cruz para que pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios, que hay alguien que cree que hay potencial en nuestra vida. Hemos visto algo nuevo y por eso nuestra vida cambia por completo. Cuando experimentamos la gracia de Dios no hay vuelta atrás. Y Pablo experimentó esa gracia. Y sabe, algunas veces en la iglesia la gente usa el pasado de las personas para condenarlos. A veces usan el presente. No es que como tú estás haciendo eso, no es que como tú hiciste eso, ya estás contaminado, ya estás marcado, ya te posicionaste para el fracaso. Y sabe, Dios no usa tu pasado para condenarte, como muchas personas a veces quieren hacer. Dios usa tu pasado para mostrarte su amor, para mostrarte su perdón, para mostrarte su poder y para mostrarte su gracia. La mayoría de las veces el enemigo va a tratar de hundirte en tu pasado. Pero ¿sabe qué quiere hacer Dios? Dios quiere usar tu pasado como tu plataforma. Dios quiere que te levantes de ese pasado vergonzoso. Dios quiere que te levantes de ese pasado doloroso. Dios quiere que te levantes de ese pasado que dejó una mala reputación y que use ese dolor, esa vergüenza, ese dolor, ese sufrimiento, esa herida como la plataforma sobre la cual Él te va a poner de pie y serás un testimonio de su gracia. Tu dolor, amigo, tu pasado, tu vergüenza en las manos de Dios es una plataforma. Y Él te va a levantar y te va a poner en pie. Y vas a ser un testimonio de su gracia para que otros puedan conocerlo como tú lo has conocido. Tu pasado puede haber sido trágico quizás, pero tu futuro siempre va a ser brillante. Si permites que la gracia de Dios y el amor de Jesús restauren y transformen tu vida. Pablo había sido llamado a un ministerio que, si uno se pone a pensar, era la peor tarea para la peor persona. Total y completamente irónico que un tipo religioso como Pablo fuese llamado el apóstol de la gracia. Porque la ley de Moisés lo que hace es condenar. La ley de Moisés te dice:
haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y ninguno lo hace, obviamente. Porque ninguno de nosotros tiene la posibilidad de cumplir la ley a cabalidad. Si lo pudiésemos hacer, no necesitáramos a Jesús. Y la ley de Moisés termina condenando a todo el mundo. Y ese era el trabajo de Pablo, condenar a la gente, buscarle la caída a todo el mundo y decir, aquí fallaste, ahora yo te voy a llamar el apóstol de la gracia. ¡Wow! El peor personaje posible Dios iba a usar para transmitir su gracia, y no a cualquiera, sino a los gentiles. Los gentiles eran considerados por los judíos espiritualmente inferiores. Entonces no solo había que tener gracia para decirle, a pesar de que no estés cumpliendo la ley de Moisés, Dios te ama y Jesús murió por ti en la cruz, sino que aparte tengo que tener la gracia para creer que esa gente espiritualmente inferior se merece el amor de Dios también. Tremenda tarea. Estaba difícil para Pablo eso. Sin embargo, ahora, por medio del sacrificio de Jesús, Pablo entendió verdaderamente el amor y la gracia de Dios. Y ahora podía comunicar lo que esa gracia significaba, porque si Dios me sacó a mí de ese pasado, de esa mala reputación, de esa vergüenza que me causaron mis acciones antes, Dios lo puede hacer entonces por todos. Y por eso Dios usó a Pablo. Y ahora que lo pienso, digo, ¿a quién más iba a usar para predicar de la gracia? Tenía que usar a un religioso. Porque no hay manera que alguien le cambie la mentalidad a una persona de esa manera, sino el poder de Dios. Solo un religioso que ha sido transformado por la gracia de Dios puede predicar de la gracia realmente. Solo una persona que ha vivido un pasado difícil y Dios lo ha sacado de ahí, solo esa persona puede predicar realmente de la gracia de Dios, porque la ha experimentado en carne propia en su vida. Solo los que tenemos un pasado oscuro y que hemos cometido errores y malas decisiones, tenemos la autoridad moral de hablar de gracia, porque la hemos experimentado de primera mano. ¿Y quién más había experimentado la gracia de Dios que el asesino y perseguidor de los cristianos? Pablo tenía las credenciales morales para hablar de la gracia. La gente que conocía su pasado seguro lo veía, y cuando realmente entendían lo que había pasado decían, wow, si Dios hizo eso por él, ¿qué no puede hacer por mí? Porque venir de ser un asesino y un perseguidor a pasar a ser el mayor expositor de la gracia y el amor de Jesús, eso no ocurre tan fácil. Y si él hizo eso por él, puede hacer mucho por mí también. Y la gracia de Dios es simplemente esto. Y en un año 2025 de gracia y favor, tú y yo tenemos que entender muy bien lo que significa la gracia de Dios. Dios te ama. Si no lo sabías, te lo digo. Dios te ama. Dios te elige. Dios te limpia de tus pecados. Dios te transforma. Y Dios te da un propósito mayor. Y te da un testimonio de su gracia. Y todo eso lo hace sin que lo merezcas y sin pedirte nada a cambio. Esa es la gracia de Dios. De eso se trata la gracia y el favor de Dios. En que Él hace por nosotros cosas que no merecemos y no nos pide nada a cambio más que nuestra fe en Jesús. Ese es el único requisito para acceder a la gracia de Dios. Que tú reconozcas lo que Jesús hizo por ti. Y cuando yo veía la historia de Pablo, yo sacaba esta conclusión, y quizás te ofenda. Y yo puedo entender que te ofenda. A mí me ofendió un poquito, pero ya se me pasó. Dios usa los peores ejemplares de seres humanos para dar el mejor ejemplo de su gracia. Y usted me ve aquí parado hablando de esto, y usted puede pensar, no, es que Alejandro se capacitó. No, es que él tiene toda su vida siendo un buen cristiano. No, es que él tiene credibilidad. Porque no, tiene muchos años haciendo iglesia y formando parte. Amigo, yo tuve una adolescencia que cuando me acuerdo lo que hice y veo dónde estoy hoy, digo, Señor, puede usar otra gente. Yo tengo amigos que todavía se acuerdan de la persona que yo era. Yo tuve una juventud donde era total y completamente rebelde a la iglesia. Todo me parecía una bola de religioso. A veces tenía razón.
Pero yo tuve épocas en mi vida en que estuve al borde de ser una persona total y completamente incrédula, de negar a Jesús, de eso es mentira, eso es un mito. Yo en muchos momentos estuve al borde del abismo, de caer en una vida donde probablemente hubiese tenido un desenlace y un futuro totalmente diferente al actual. Y Dios me rescató en su gracia y me permitió estar en donde estoy. Y yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de lo que Dios me libró. Yo sé por qué Dios me usa. Porque si puede usarme a mí, puede usar a cualquiera. Mientras más oscuro sea tu pasado, mientras más vergonzosas sean las cosas que tú has hecho, mientras más mala reputación tengas, mayor es el poder de la gracia de Dios que fue necesario para sacarte de ese lugar. Y más grande es el testimonio que Dios puede dar a través de tu vida, para que otros también crean que la gracia y el poder de Dios puede sacarlos de donde ellos están también. Dios no usa gente perfecta, porque los perfectos, ¿quién va a compararse con ellos? Dios no usa a los más sabios, Dios no usa a los más capacitados, Dios no usa a los que más saben. Lo vil de este mundo es lo que Dios usa. Porque cuando una persona con un pasado vergonzoso y una mala reputación da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, eso se convierte en su mayor plataforma y otros pueden conocer el amor de Dios a través de lo que Dios hizo por esa persona. Y miren lo que Pablo dice y que avala lo que estoy diciendo. Dios usa los peores ejemplares de seres humanos que existen para dar el mejor ejemplo de su gracia. Primera de Corintios capítulo 1, abriendo la carta, verso 26-29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. La gente me ve aquí predicar, vestido así. Qué ridículo ese chamo, de verdad. Qué ridiculez es esa. Y vístete mejor. Ve para un instituto de teología conocido. Pasa por el filtro que tienes que pasar. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Porque el que es perfecto, el que es sabio, el que es muy cumplido en lo que respecta a la ley de Dios, podría tener la tentación de que cuando llegue al cielo le diga, yo me merezco estar aquí. No es que yo me gané mi lugar, no es que yo trabajé duro, no es que yo viví de tal manera, no es que yo hice tal cosa y yo ayudé a tal y entonces yo llegué al cielo por mis propias fuerzas. Yo me merezco estar aquí, pero ¿sabe qué? Ninguno de nosotros se merece estar en la presencia de Dios. Y mientras más has fallado, mientras más defectos tienes, mientras más bajo has caído, mientras peores hayan sido las cosas que hayas hecho en tu pasado, mientras más vergonzosos hayan sido los primeros años de tu vida antes de Jesús, más sabes que no te mereces estar ahí. Más valoras el sacrificio que hizo Jesús por ti, porque sabe que no te merece esa clase de gracia. Y por eso Dios usa a la gente con los peores pasados, con los peores testimonios, con las situaciones más vergonzosas, más dolorosas, para dar el mayor testimonio de lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona. Por eso, amigo, yo vine a decirte hoy, si tu pasado fue vergonzoso, si las situaciones que viviste hace muchos años dejaron heridas profundas en tu vida, si tienes mala reputación, si quizás cometiste muchos errores y tomaste malas decisiones, Dios va a usar eso como tu plataforma. Y eso que era una causa de vergüenza va a ser tu mayor testimonio de la gracia y el poder de Dios en tu vida. Sobre eso te vas a parar, sobre eso te vas a poner en pie. No sobre lo bueno, no sobre los talentos, no sobre los dones, no sobre las capacidades, sobre ese pasado vergonzoso tú vas a dar testimonio. Dios me ama tanto que me sacó de ahí. Dios me ama tanto que me levantó de ahí. Dios me ama tanto que me permitió salir de esa situación y aquí estoy parado el día de hoy
gracias a su gracia. ¿Qué se va a merecer Pablo? La salvación y el amor de Jesús. Pero la gracia de Dios tiene el poder de transformar a personas con un pasado lleno de pecado en hijo de Dios con un futuro lleno de propósito. Así me veo yo en mi vida. Dios tiene el poder de transformar a un pecador vil en un hijo con un propósito. Y eso lo puede hacer por ti también. Sin importar tu pasado, lo fuerte que haya sido tus malas experiencias, la vergüenza que hayas vivido, Dios puede usar todo eso como un testimonio y como una plataforma, y de allí va a salir tu mayor propósito. Tú y yo podemos estar mucho tiempo, amigos, lamentando el pasado. Y hay gente que se estanca por muchos años, por pasar mucho tiempo lamentándose por lo que ha sucedido. Lo que hicimos, lo que nos hicieron, lo que dijimos, lo que nos dijeron, lo que sufrimos, cómo hicimos sufrir a otras personas. Pero Jesús no vino a cambiar pasados. Jesús vino a darnos un nuevo futuro. Jesús vino a darnos un futuro brillante. Jesús vino a cambiar nuestra vida para que lo que hagamos de aquí en adelante sea totalmente diferente a lo que hicimos en el pasado. Él vino a este mundo a darnos esperanza de que sí hay un futuro mejor para quienes entregan sus manos en las manos de Dios, para quienes confían en su gracia, para quienes confían en su amor. Propósitos mayores y testimonios poderosos de la gracia de Dios salen de los peores pasados. Y si tú estás experimentando hoy o has estado enfrentando situaciones que te han venido persiguiendo de tu pasado y que te hacen sentir que no tienes lo necesario, bienvenido al club, amigo. Ninguno de nosotros tiene lo necesario para servir a Dios, ni para dar testimonio, pero la gracia de Dios nos permite que nuestro pasado se convierta en nuestra mayor plataforma en el nombre de Jesús. Y si tú le entregas a Jesús tu pasado, Él lo puede usar como una plataforma sobre la cual Él va a construir una vida diferente para ti. Quizás tu pasado construiste muchas cosas. Quizás en tu pasado hiciste muchas cosas a tu manera. Dios va a usar todo eso y ese va a ser el punto donde tú te vas a parar, y de allí en adelante las cosas van a comenzar a ser diferentes. Dios va a construir tu nueva vida sobre la ceniza, sobre los pedazos, sobre las ruinas de tu pasado. Y todo lo que Dios construya va a ser para su gloria, porque no te lo merecías, pero Dios lo va a hacer por el poder de su gracia. Y yo he llegado a esta conclusión: Dios usa mucho más nuestros errores, nuestros defectos, nuestros puntos débiles, nuestras vergüenzas, mucho más de lo que usa nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades. Yo soy un testimonio de eso. Dios usa mucho más eso, porque hay personas a nuestro alrededor que si ven perfección, que si ven dones y talentos y capacidades y destreza, van a decir: bueno, pero es que eso es lo que Él hace, Él es muy bueno en eso, eso es lo suyo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un pasado doloroso? ¿Qué pasa cuando traemos un montón de vergüenza? ¿Qué pasa cuando tenemos una mala reputación? Hay un montón de gente a nuestro alrededor que sí se siente identificado con eso que tú has vivido. Y entonces Dios usa eso como tu plataforma para que ellos puedan conocer la gracia que tú conociste un día. Entonces Dios usa muchas veces ese dolor, esa herida, ese trauma, ese pasado difícil como la plataforma sobre la cual tú puedes transmitir el mensaje de Jesús. Y eso adquiere un poder que no te pueden dar tus talentos y tus dones y tus capacidades. Cuando la gente veía a Pablo, seguro decía: ¿cómo este asesino de cristianos? ¿Cómo este religioso? ¿Cómo este judío estricto ahora se junta y come con los gentiles y habla de Jesús y habla de la gracia? La gracia de Dios convierte pasados en plataformas. Y una plataforma es algo sobre lo que tú te levantas, sobre lo que te pones en pie para transmitir lo que tienes para decir. ¿Y sabe qué le da credibilidad a una persona cuando quiere hablarle de otro, a otro de Jesús? No son sus talentos, no son sus dones, no son sus capacidades, es su pasado. Porque cuando yo hablo ahora con un muchacho que quizás tiene 15 años o 18 años, cuando yo estaba en mi peor momento, yo le digo: yo pasé por lo que tú estás
y hay un camino diferente que puedes tomar. Y cuando hablo con alguien que quizás está encaminado en una dirección incorrecta, le puedo decir con toda la credibilidad del mundo: yo estuve ahí, entiendo por qué estás ahí, pero hay un camino mejor, hay un camino diferente. Dios tiene un futuro distinto para ti. Puedes hacer las cosas de otra manera y Dios tiene un plan para tu vida. Y hoy día, la credibilidad para poder decir eso no me la dan mis dones, no me la dan mis talentos, me la da mi pasado. Yo puedo percibir cuando veo a alguien y lo veo más o menos en el camino que yo andaba. Y puedo rescatarlo de esa situación. Porque yo pasé por eso también. Y por eso es nuestro pasado. Son nuestras vergüenzas, son nuestras heridas, son nuestros mayores traumas los que nos dan la plataforma necesaria para que otros conozcan de Jesús a través de lo que su gracia ha hecho en nuestra vida. Lo que antes tú eras, lo que viviste, lo que sufriste, lo que te causó dolor, esa puede ser la puerta abierta por la que otros pueden entrar para que experimenten el poder de la gracia de Dios. No te lamentes por tu pasado. No llores por lo que ha sucedido. No sufras por los traumas que viviste. Eso quedó atrás. Hay una vida nueva en Jesús. Hay una esperanza para ti de una vida mejor. Y Dios va a usar todo lo que sucedió como algo sobre lo que tú te vas a poner en pie y vas a decir: Él me levantó, Él me rescató, Él me puso de pie, Él me dio esta plataforma y yo la voy a usar. Él me sacó de donde yo estaba y otros tienen que saber que ellos también pueden salir de allí. Mi pasado no va a ser mi tumba, mi pasado va a ser mi plataforma. Sobre eso me voy a poner en pie para que otros conozcan de la gracia de Dios. Y es allí, amigo, amiga, cuando un pasado difícil cobra un propósito. Y es allí, amigo, amiga, cuando un pasado vergonzoso cobra una razón de ser. Dios usa todo lo malo que hemos vivido, todas las situaciones negativas que hemos pasado en nuestro pasado, de alguna forma, para la extensión de tu reino. Y nos permite vivir un propósito mayor, que es que otros conozcan la misma gracia que tú y yo un día conocimos. Tengo un mensaje para quienes quizás hoy son como Saulo, de repente están como yo en ese momento. Y quiero compartirlo porque lo compartí en la primera reunión y no sé si en esta segunda también hay alguien que necesite escucharlo. Algunas personas en este lugar están pasando momentos muy difíciles por causa de sus malas decisiones y sus desaciertos. Y muchas veces, así como le pasó a Pablo, si Dios no te tumba del caballo, tú no te das cuenta que vas derechito para el barranco. Y en ocasiones las situaciones traumáticas que vivimos, Dios las permite por una sola razón: para poder captar tu atención. Porque de lo contrario vas derechito a donde tú mismo quieres llevarte y no es un buen lugar. Y Dios muchas veces te empuja del caballo porque es que de otra manera no le vas a prestar atención. Sin este episodio difícil de tu matrimonio, sin este momento en el que te está yendo mal en el negocio, sin esa estafa que te causó una pérdida, sin este diagnóstico de salud, no le hubieses prestado atención a la voz de Dios en tu vida en ningún momento. No es coincidencia que hoy estés escuchando esto. Dios te trajo aquí con un motivo, y ese motivo es llamar tu atención, que lo mires a los ojos y que puedas saber que todo eso que en tu pasado te causó vergüenza, Dios lo puede transformar en tu mayor plataforma. Dios puede hacer de eso que te ha dado una mala reputación, Dios puede hacer de esa herida, Dios puede hacer de ese dolor, Dios puede hacer de ese trauma la mayor plataforma que te va a dar para que cumplas un propósito mayor que el que hoy ves para tu vida. Y vas a ver obrar su gracia en ti y transformar tus peores errores en tu más grande testimonio de su gracia hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Quizás tu pasado te ha condenado por mucho tiempo y te ha hecho sentir como un fracaso. Pero Dios lo va a usar como tu plataforma. Quiero animarte a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar el día de hoy.
Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.